Dice Mateo 22, Maestro, ¿cuál es el gran mandamiento en la ley? Y Jesús le dijo, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu mente. Este es el primero y grande mandamiento. Y el segundo es semejante. Amarás a tu prójimo como a ti mismo. De estos dos mandamientos depende toda la ley y los profetas. Esa ley que acabamos de leer depende, hermanos, aquí está resumida en estos dos mandamientos. Saben, un día, tal vez les conté en alguna oportunidad, ustedes recuerdan al ingeniero que vino un día de Australia con su esposa, no sé si aquí estuvo. Y un día me dijeron, pastor, el ingeniero quiere predicar en la iglesia donde usted asiste. Y me dijeron el viernes. Yo le dije, listo, yo estoy en lista, yo le cedo mi turno. Entonces el sábado de la mañana fui donde él estaba hospedado, lo recogí a él, recogí a la esposa. Ellos iban a estar todo el sábado en la iglesia, en la mañana iba a predicar él, en la tarde iba a tener un curso sobre nutrición, porque ellos son pues pensionados. Iban a quedar a almorzar en la iglesia, en fin. Y yo los traje. Ingeniero Rolfo, un placer distinguirlo. Yo no lo distinguía. Se subió al carro y lo dejé en compañía del anciano. Le dije, hermano, hágame el favor y me atiende el ingeniero. Lo único que pudimos fue estrechar la mano y me alegró distinguirlo y yo salí. Así que el sermón no fue que alguien le contó su vida, sino que Dios utilizó al predicador para que su vida fuera tocada a un cambio. Yo he estado aquí, hermanos, y en algunos sábados he salido y me dice algún hermano pastor, ¿alguien habló con usted? ¿Y eso? Porque es que es como si usted estuviera predicando para mí. Yo le digo, porque es que la Biblia habla para todos. Y hoy, hermanos, no voy a hablar para nadie en específico. Voy a hablar para mi corazón, para mi vida y para la vida del que crea que necesita este mensaje. ¿Saben? La gente olvidará en algunos momentos lo que usted dijo. Usted puede decir muchas cosas y la gente a veces se lo olvida. A veces la gente olvidará lo que usted hizo, pero jamás una persona olvidará cómo usted lo trató. La forma en que usted trató a la persona. ¿Sabe qué dice la palabra del Señor en Colosenses, el capítulo 4 y el versículo número 6? Dice en la versión del lenguaje actual, hablen siempre de cosas buenas. Díganles de manera agradable y piensen bien cómo se debe contestar a cada uno. Y en el lenguaje del 2000, hermanos, me gusta mucho cómo dice, sea vuestra palabra siempre con gracia. ¿Cómo es una palabra con gracia? Amable, ¿qué más? Agradable. Sea vuestra palabra siempre con gracia, sazonada con sal, para que sepáis cómo os conviene responder a cada uno. ¿Ustedes han comido, hermanos, verduras sin sal? Ay, hermana María, ¿cierto? Lleva 8 meses comiendo sin sal. O echarse por ahí, hermanos, un arrocito sin sal, hermano Araki. ¿Para qué sirve la sal, hermanos? Para dar sabor, dar el punto. Y por eso dice, hablen con una palabra sazonada ¿con qué? Con sal. Un día había una vecina que se la tenía, hermanos, al rojo a una adventista. Y le tiraba la basura siempre y ella esperaba que la vecina saliera a pelearle, ¿no? Vamos a ver dónde está el cristianismo. Hasta que no se agarre a pelear conmigo, yo le voy a decir, ¿y ese es su cristianismo? Y le tiraba la basura y le tiraba, y la vecina, la hermana de la iglesia, no sabía qué hacer.
Un día orando por la vecina porque dice que hay que orar por quienes, por los que se consideran enemigos, que aunque no debemos tener, ¿no? Y estaba allí, hermanos, el asunto, y oró al Señor y se le ocurrió una idea. Fue y preparó una torta. Y entonces la vecina, que siempre lanzaba la basura, vio cuando un paquetico empezó a descender por el patio y dijo: aquí la tengo. Y el paquetico, hermanos, iba envuelto en una bolsita, iba bajando con cuidadito, y pum, cayó al piso y se soltó la pita. Y, ajá, y se fue corriendo a ver qué era. Y aquí le formó el bonche. Y fue y se sentó, fue y miró, abrió, y era una torta, hermanos, recién hecha. Así como cuando da hambre. Y había un papelito y decía: vecina, cada uno da de lo que tiene. Ella botaba basura, no podía dar más porque era lo único que tenía en su corazón. Ella daba tortas que olían a rico porque eso es lo que había en su corazón. ¿Qué es lo que hay en nuestras vidas, hermanos? Cada uno da de lo que tiene. ¿Qué es lo que estamos dando a las personas que nos rodean? Y hay un hábito muy generalizado en todo el mundo, en la iglesia, en la casa, en el trabajo, en el vecindario, hermanos, y es hablar de las faltas ajenas. Y voy a decir dos palabras: reales o supuestas. Apocalipsis 12:10. Busquemos en nuestras Biblias. Es un texto que dice la Biblia que ha sido lanzado ¿quién? ¿Quién fue lanzado del cielo? ¿El acusador de quién? De nuestros hermanos, el que los acusaba de noche y de día. ¿Quién es el acusador? Satanás. Satanás se regocija, él se pone feliz cuando puede difamar o herir a un seguidor de Cristo. Él es el acusador de los hermanos. Y la pregunta que se hace es: ¿le ayudarán algunos cristianos? ¿Algunos cristianos le ayudarán a difamar? Satanás tiene muchos ayudantes, dice la inspiración. Muchos que profesan ser cristianos están ayudando al tentador a arrebatar las semillas de verdad del corazón de los demás. Y mire, hermanos, dice: se discute libremente del carácter, los motivos y las acciones del pastor, así como la conducta de los demás miembros de la iglesia, y se pronuncian juicios severos, se repiten chismes y calumnias, y esto es oído de muchas personas que no conocen al Señor Jesús. ¿Usted se supo la última? ¿Cuál? Venga. No, luego, no, ay, pero venga, me va a dejar así como volando. Venga, pero es que no le cuenta a nadie. Un día llegó un hermano a decirme un secreto. Hermano, stop. Primero le voy a decir que secretos no hay en la vida. Pastor, pero esto nadie lo sabe, solo usted. Hermano, eso sí le digo, secretos no hay en la vida. Y me contó un poco de cosas de su vida. Al otro día, cuando subía a un pueblo, yo subía todos los domingos en la mañanitica a comerme un tamal con bueno. Se me acercó el hermano de la panadería. Me dijo: venga, pastor, el hermano fulano, el que llegó, me contó un secreto. ¿Usted le contó un secreto? Me contó esto y esto. Eso fue lo mismito que me contó a mí. Ay, no, pastor, le contó a fulano y le contó a sultano, porque todos ya vinieron a contarme. Y a veces queremos, hermanos, que haya cosas que estén guardadas en la reserva, cuando
A veces nos damos la oportunidad de hablar de las personas como si no fuera nada. Yo a veces pienso que si llegaran a hablar mal de la hermana Yolanda Bueno, yo digo, es que ella puede ser mi hermana, o en fin, ¿yo cómo voy a permitir esto? Y dice que esos son los ayudadores de Satanás, los que se dan el motivo para hablar de quien quiera y como quiera. ¿Saben, hermanos? Santiago, el capítulo número 4 y el versículo número 11, dice la palabra del Señor. Son textos muy lindos, ¿no? Por eso yo oré que la palabra del Señor hablara a nuestros corazones. Dice: hermanos, no habléis mal los unos de los otros. El que habla mal de su hermano y juzga a su hermano, no solo hablar mal, sino juzgar a su hermano, es este tal, habla de la ley, habla de amarás, de esos 10 mandamientos que acabamos de leer. ¿Y quién es el que escribió esa ley? Entonces, ¿de quién está hablando? Está hablando mal de Dios. Y juzga la ley, pero si tú juzgas a la ley, no eres hacedor de la ley, sino juez. Imagínense nosotros juzgando a Dios, porque el que habla mal y el que juzga, hermano, dice: necio, tú que juzgas a tu hermano, en lo que juzgas, te condenas. Esa es la palabra del Señor. Y el capítulo 3 y el versículo 14 dice: pero si tenéis celos amargos y contención en vuestro corazón, o rivalidad, esa contención es rivalidad en vuestro corazón, no os jactéis ni seáis mentirosos contra la verdad. El que tiene celos en su corazón, el que tiene amargura en su corazón, el que tiene odio, el que tiene rencor, el que habla mal, el que juzga, dice que se está convirtiendo en un mentiroso, la palabra del Señor. Eso era antes, dice el Señor, cuando no conocíamos, pero ahora que lo conocemos. Saben, hermanos, hay un caso en la Biblia que yo quiero referir acerca de la murmuración, ¿no? ¿Se acuerda de fulano? Sí. Y eso, y eso hablamos, hermanos, y nos gusta, ¿cierto? Es el corrillo, ¿cierto? A mí a veces me da como cosa cuando veo a varios hermanos allá en el patio, algunos diáconos y algunos hermanos por allá hablando en el patio, y va uno caminando. Uno no sabe si es que están hablando de uno o qué, ¿no? Y uno dice: uy, Señor, por eso es que no me gusta ver a nadie allá. Porque vinimos a adorar es aquí adentro, no allá afuera. Dice, ¿qué es la murmuración? En la palabra hebrea significa difamador, llevador de cuentos. Hablar entre dientes, manifestando queja o disgusto por alguna cosa. Viendo por otro. ¿Qué? No, nada. Aquí hablando solo. Eso es un murmurador, el que habla entre dientes, el que no enfrenta a las personas para decirle la verdad. Si es que tiene que decirle una verdad, con palabra, ¿cómo debe ser? Sazonada ¿con qué? Con sal. Si usted es muy franco, pues diga la verdad con cariño, sazone. ¿Cómo le voy a decir la verdad a fulano de tal forma que esa palabra sea sazonada? Murmurar es hablar mal de alguien a sus espaldas y conversación en prejuicio de un ausente. Números, el capítulo 2, el versículo 1 al 15, hermanos. Esa es la historia que yo quiero referir en esta mañana. ¿Ustedes recuerdan? El libro de Números, el capítulo número 12, habla de la historia de Moisés, Aarón, ¿y quién más? Y María, o Miriam. Y Miriam y Aarón hablaron contra Moisés a causa de la mujer etíope que había tomado, porque él había tomado mujer etíope. Y dijeron:
solamente por Moisés ha hablado Jehová. Y Miriam dijo, ¿no ha hablado también por nosotros? Por ahí dicen que las paredes tienen que oídos, no, pero es que el Señor, hermanos, obra la justicia divina. Dios escucha y Dios no se queda guardado con nada de nadie. Él da lo justo porque Él es un Dios justo. Él obra la justicia, y cuando se obra la justicia de Dios, hermanos, Dios lo escucha a usted y Dios revertirá en bendición muchas cosas que tal vez son tristeza. Y los paró en el tabernáculo, en la puerta. Moisés, hazte a un lado. A ver, María, Aarón, ustedes se han tomado el atrevimiento de hablar contra mi siervo. Y se retiró el Señor airado. Y cuando el Señor se retiró, María se quedó mirando sus manos, leprosa por una murmuración. ¿Y qué es murmurar? Hablar a espaldas del hermano. Murmurar, hermanos, es hablar entre dientes, manifestando una queja o disgusto. Es llevar los cuentos, es un difamador, eso es murmurar. Eso es lo que se había convertido. Y eso que María era profeta, era cantante en la iglesia y era también, hermanos, tenía el don de la poesía. Y se dejó utilizar por el enemigo. Ella no era así, pero se dejó utilizar por el enemigo en esos momentos. Ella no era así. ¿Y saben por qué se enojaron ellos dos? No porque la esposa de Moisés, hermanos, era etíope, no, porque era madianita. ¿Saben por qué? Hermanos, porque tenían celos. Tenían envidia. ¿Y saben qué dice la inspiración? Que eso eran los motivos del diablo en el cielo: los celos y la envidia. La envidia es una de las peores características satánicas que existen en el corazón humano, y es una de las más funestas en sus consecuencias. ¿Han tenido celos? Hay que llevárselos al Señor, hermanos. Envidia, todos en la vida hemos sentido, pero es que en ese cargo debía estar yo. ¿Por qué nombraron a fulano? Ya están los pastores. Mi última oración, hermanos, hace 2 años para acá, el Señor, yo no quisiera ser departamental, yo quiero ser presidente. No, mentiras. Señor, ayúdame a ser un buen pastor de iglesia, es lo único que te pido. Ayúdame a ser un buen pastor, con todos mis errores, pero mejora mi vida para ser un buen pastor. Es lo que yo le he pedido al Señor, hermanos, porque entran los celos, las envidias, y uno dice, oye, es que el pastor Carvajal, eso está mejor dicho, es que él se la pasa viajando. Y yo a veces digo, pobrecito ese hombre, yo oro mucho por el pastor Carvajal, digo, cuántas cargas tiene que llevar sobre sus hombros. Y no son las cargas de la iglesia, hermanos, las personales, sus hijos, porque a veces nosotros también luchamos por nuestros hijos, oramos por ellos, lloramos por ellos. Hermanos, nos clavamos de rodillas diciéndole, Señor, socórrelo, líbralo. Todos tenemos nuestras luchas. Y alguno hubiese querido ser pastor. Bueno, hermanos, váyase a estudiar teología y Dios proveerá. Hermano Jesús Rueda está terminando, ya termina el año entrante teología y tiene 50 y pico de años, pero él está estudiando teología, era su sueño y está estudiando. Así que no obremos en murmuración como Aarón y María, hermanos, porque las consecuencias pueden ser terribles. En Aarón y en María, hermanos, las consecuencias fueron la lepra para ella. ¿Y qué hizo el pobre Aarón? Uy, Señor, ahora me toca a mí. Pagando escondederos de a peso, ¿no? Mire, hermanos, por eso
si llevas al altar del templo una ofrenda para Dios y allí te acuerdas que alguien está enojado contigo, deja la ofrenda delante del altar, ve de inmediato a reconciliarte, y es lo que no nos gusta, con esa persona, y después de eso regresa a presentar tu ofrenda a Dios. Hemos tenido un problema grave. Mire, hermanos, yo esta semana he tenido un peso sobre mi corazón terrible, por dos cosas: porque una familia como la hermana Custodia, el hermano Aldair y Ginette perdieron a su papá. Lo enterramos esta semana, al profesor Luis Alberto. Anoche estuvimos en grupo pequeño allá, se la perdió Londoño. La comida estuvo buena. Y la otra, hermanos, mi peso grande, hermanos, es la problemática que a veces se forma en la iglesia por quién quiere ser el mayor, por problemas que hay en el pasado y que ya deben estar enterrados. Yo le dije a los hermanos de la Junta: hermanos, ustedes son el principio de una nueva etapa en la iglesia. Nosotros tenemos que cambiar, hermanos. No podemos darle el gusto al diablo porque yo miro y estoy bravo con fulano porque no me gustó. No, deja tu ofrenda en el altar, dice la palabra, y ve y reconcíliate con tu hermano. Tal vez no sean amigos, pero sean hermanos en la fe, sean cristianos. Código de ética. La ley de Dios dice: amarás a tu prójimo como a ti mismo. ¿Saben? Decía Eleanor Roosevelt. Eleanor Roosevelt fue la esposa del presidente de Estados Unidos, Franklin Delano Roosevelt. Ella decía: las mentes grandes hablan de ideas. Las mentes grandes hablan ¿de qué? De ideas. Vamos a luchar, vamos a hacer, y hermanos, arman proyectos para el beneficio de los demás. Las mentes medianas hablan de eventos. Vamos a jugar, vamos a hacer esto, vamos a hacer aquello, o sea, cositas así más. Y las mentes pequeñas hablan de los demás. Así que en usted está, si usted tiene una mente grande, brillante, exponga ideas brillantes para la gloria del Señor. Si tiene una mente mediana, hable de lo que se le antoje, menos de las personas, porque si usted habla de los demás, su mente es chiquita, es pequeña. Y mire cómo lo dice Elena de White, hermanos. O sea, yo saqué esto, dice: hombres de mentes pequeñas se deleitan en criticar. ¿Quiénes son los que critican? Los de mentes pequeñas. En buscar algo que poner en duda, pensando que esto es señal de agudeza, pero en cambio esto señala una mente carente de refinamiento y elevación. No habléis mal de nadie, no escuchéis el mal de parte de ninguno. Si no hubiese oyentes, no habría habladores del mal. Yo quiero decirle hoy, hermanos, que vamos a poner un punto. Si usted quiere contarme un problema de un hermano, debe seguir el paso bíblico. Mire, a veces uno se convierte en caneca de basura de las personas que quieren hablarle de todo, de todas las personas. Y no, eso se llama higiene mental. No hable mal de, hermana, no hable mal de su esposo. Hermana, hable bien de su esposo. Hermano, no hable mal de su esposa. No hable mal de sus hijos. Ay, es que mi hijo es sinvergüenza, es que deja todo desordenado, es que esto y aquello. Hermanos, están atormentándole la vida al hijo. Y la Biblia dice: padres, no ofendan a sus hijos, no los maltraten. Eso es hablar mal, eso es ser utilizado por el enemigo, eso es criticar a su hijo, eso es criticar a su esposo, a su esposa. No hable mal de ellos, así ellos tengan los defectos más grandes del mundo. Por favor, no se deje utilizar por el diablo. No hable mal de nadie, porque son las mentes chiquitas las que no piensan, las que hablan mal de los demás. Y si usted está hablando mal de su esposo o de su esposa o de su hijo o algún familiar, usted tiene, perdóneme, una mente pequeña,
porque así lo dice la inspiración. No hablemos de la familia mal. Algunos se dan la tarea de que, ay, mi esposo, imagínense, sinvergüenza ese, y se sueltan, hermanos, y a veces uno de tonto los escucha. Y la cabeza se le llena de basura. A veces son comentarios, hermanos, que pueden solucionar. La vez pasada vino el pastor Julio César y dijo que en cuántos minutos se podía resolver un problema, hermano Giovanni. 5 minutos. Proféticamente, en 5 minutos usted puede resolver un problema si deja el egoísmo y el orgullo. Ya, se acabó. Pero, no, es que ese hombre, mire lo que me ha hecho. Y a veces, hermanos, en la iglesia llegan los hermanos felices a hablar del Señor y otro venga para acá, es que usted me miró, usted hijo. Por eso al principio les dije, faltas reales o supuestas. Mire, un día fui a hacer una campaña en un lugar. Hermanos, hacía 2 meses habían borrado al pastor de la iglesia, oído, al pastor de la iglesia, por adulterio. Lo habían borrado. Y cuando llegué allá, el ministro que había llegado, usted imagina, ¿no? Yo me imagino al pobre con semejante problema. Borraron al pastor y a los 8 días él ya estaba en el distrito. Venga, pastor, yo le cuento. Las mentes chiquitas. Yo le cuento. Y si quiere lo llevo para que conozca a la señora, para que usted sepa quién es cuando ella entre. ¿Ah? A mí eso me parecía, yo lo escuchaba. ¿Y usted qué hizo? Me llamaba el anciano, pastor, nos sentamos a hablar. Hermano, estoy ocupado, espérame un momentico. El tesorero, el de mayordomía, venga para acá. Un momentico, hermano, espere. Y llegó a la iglesia y anunció inmediatamente campaña. ¿Cómo se le ocurre, pastor, con semejante escándalo? ¿Usted dónde tiene la cabeza? Hermano, es una idea grande, la salvación de las almas. Duró 15 días en campaña y no escuchó a ningún hermano acerca del problema que tuvo el pastor. Hacía 8 días lo habían borrado. Llegó él y a los 8 días empezó campaña. 70 almas añadieron a la iglesia para la honra y la gloria del Señor. Y yo llegué a los 2 meses y se bautizaron 50 almas más. Ponerle cuidado a los problemas. Yo no le he puesto cuidado a ningún problema porque no es mi responsabilidad ponerme a escuchar cosas que no sirven. Yo a nadie he escuchado aquí acerca de los problemas del pasado, porque los problemas del pasado, ¿dónde tienen que quedar? En el pasado. Hoy tiene que empezar una nueva etapa en nuestras vidas. Dejemos de ser de mentes pequeñas los que critican, murmuradores. No podemos seguir así porque la iglesia va a ser afectada. No podemos seguir así en nuestros hogares, recordando los problemas del hogar del pasado. Tienen que quedar atrás, hermanos. Un día un hermano se me acercó y dijo, pastor, encontré a mi esposa en la cama con otro hombre, ¿qué hago? Y yo le dije, hermano, ese es su problema. Usted puede hacer 2 cosas, le voy a decir qué puede hacer. Usted está en la libertad de abandonarla, porque así lo dice la Biblia, y volverse a casar. O segundo, está en la libertad de perdonarla y de vivir con ella como si nada hubiera pasado. Usted no tiene el derecho de recordarle el pasado a esa mujer, jamás. Ni puede decirle, es que usted se acuerda nada, porque pasado no hubo. Si usted la perdona, no hay pasado. Recuerde lo que dice la Biblia, que el Señor echa en lo profundo de la mar nuestros pecados. Por lo tanto, usted no tiene derecho a hablar mal de ella. Elija qué es lo que quiere: o perdonarla y hacer de cuenta que nunca pasó, o separarse. Pero es su decisión. Pero no hablen mal de las personas. No hablemos mal. Imagínense el pastor poniendo cuidado a todas esas situaciones. Esposas que se deleitan con otros. A veces hay unos corrillos. Ay, es que es que, mejor dicho, no hablo de él. Pero cuente, está atorada. Falta, si no se desatora. Ay, pero es que sin vergüenza ese. Imagínese qué pasó. ¿Saben? Algunos se sientan a la mesa y descueran
descueran, hermanos. Dice, ¿sabe cómo dice? Dice, ¿cuántas familias sazonan sus comidas diarias con dudas y sospechas? Disecan los caracteres de sus amigos y los sirven como postre delicioso. Testimonios, tomo 4, página 195. Ese es el almuerzo y ese es el menú. Y no puede ser así, hermanos. Si alguno se cree religioso entre vosotros, dice Santiago 1:26, pues entonces refrene la lengua y no se engañe en su corazón, dice la Biblia. ¿Qué hay que hacer, hermanos? Primero, practicar el hábito de hablar bien de los demás. Hermano Fran, usted tiene muchas cualidades. Y si no le encuentran cualidades, por lo menos díganle que tiene unos ojos que el Señor le regaló para que viera bien y lo vieran bien. Pero él tiene muchas cualidades. Si hay algo que decirle, de frente, hermanos, con palabra, pero hablemos bien de los demás. Mire, ¿saben qué dice? Los que trabajan fervorosamente no tienen tiempo para fijarse en las faltas ajenas. ¿Pero quiénes son? Los que trabajan fervorosamente. Si usted no está trabajando fervorosamente, tiene que ponerse a trabajar fervorosamente, porque si hay alguien que le está picando la lengua, hermanos, es porque le falta fervor en el trabajo misionero. No podemos vivir de las cáscaras de las faltas o los errores de los demás. Y este es el pensamiento cumbre. Hablar mal es una maldición doble. Doble, que recae más pesadamente sobre el que habla mal que sobre el que oye. Y la crítica es la tentación especial de Satanás, mediante la cual él trata de perjudicar la obra. ¿Cómo solucionar los problemas, hermanos? Primero, higiene mental. Ustedes saben, hermanos, que hay muchos pastores en el mundo que están abandonando el ministerio, tanto adventistas como evangélicos. ¿Saben por qué? Porque están escuchando demasiados problemas, demasiadas cargas, y se están echando, aparte de las propias, la de los demás. Y las estadísticas dicen que hay muchos pastores en el mundo que están renunciando porque, hermanos, no siguen el paso bíblico. Higiene mental. Todo el que quiera decir cosas de los demás, entonces escuchamos, y eso no está bien. Ingeniero, usted sabe de higiene, ¿cierto? Porque trabaja en esa área. Higiene mental. No escuchemos si no se ha seguido el paso bíblico. ¿Y cuál es el paso bíblico? Hermano Jesús Peña, si yo tengo algo contra usted, ¿qué hay que hacer? Es con usted, no con el... Ay, hermano, usted se imagina, el hermano Peñita, no, es que ese hombre... Ay, Padre Santo, si usted pierda. No, hermano Peña, vengo a orar por usted. ¿Saben? En la Review and Herald salió un pensamiento de un pastor, de dos hermanos de cierta iglesia. Tuvieron una dificultad. Uno oyó que el otro estaba hablando acerca de él. Y entonces es como, yo estoy hablando del hermano Gabriel, pero él escuchó que yo estaba hablando mal de él. Entonces el hermano Gabriel llamó al pastor. Pastor, quisiera hablar con usted. Fue y lo buscó a la casa. Quiero hablar con usted. ¿Sí? Sí. He escuchado que usted está hablando mal de mí y yo quiero que aclaremos. Bueno, está bien, pero hermanos, antes de hablar vamos a orar. Y se arrodillaron y oraron. Y después de que se levantaron, yo le dije, hermano, yo creo que no hay que hablar nada. Perdóneme porque yo sí he hecho unos comentarios, pero le voy a decir la verdad. Hermanos, yo no vuelvo a tocar el tema. Perdóneme si he hablado mal de usted. Y terminaron la conversación después de una oración porque siguieron el paso bíblico. ¿Amigos? Amigos. No, pero míreme bien.
Hermano, eso es paso bíblico, hermanos. Saben, hermanos, que cuando nosotros no seguimos eso, vienen enfermedades, desilusiones y desconfianza. No escuchar si no se ha seguido el paso bíblico. Hermanos, si usted no ha seguido el paso bíblico, no se acerque. No se acerque. Ay, es que yo tengo un problema con fulano. Vaya y hable con él. ¿Cómo no podemos ser cristianos, hermanos, en la casa? ¿Cómo no se puede hablar? Se vive 10 años con la esposa y ahora no se puede hablar con ella. Sí, no, es que es un ogro. Ah, sí. Se tiene el hijo de 15 años y no se puede hablar con el hijo, o el hijo no puede hablar con el papá. Hablaba de pequeño, ahora de grande no, porque el papá o la mamá son unos ogros. Me comen. No, señores, sigamos el paso bíblico, hermanos. Saben, a veces hablamos, hermanos, sin conocer la vida de los demás. Yo he visitado, y cuando uno encuentra y sabe la vida de las personas, dice: Señor, todo eso está viviendo Padre Santo, y yo no lo sabía para orar por esa persona. Yo no lo sabía. Esta semana una hermana me contó: pastor, tengo unas dificultades. Y eso, mi hermana, no, pues no son personales. Tengo una hermana que tiene cáncer y usted no sabe, pastor, cómo me está doliendo. Es mi hermana. Lleva tanto tiempo y a veces nosotros nos damos por hablar de esa persona sin saber la carga que lleva. Cuando usted entiende a una persona, ¿sabe cómo la va a entender? Cuando usted empatiza con ella y se pone en los zapatos de esa otra persona. Cuando usted hace eso, ay, es que fulano de tal, vaya y ore con fulano de tal, hable con fulano de tal y va a entender el drama que a veces viven algunos. Un día estamos en una iglesia, hermanos, y estábamos repartiendo mercados. Y el director del grupo se levantó. Hermana fulana, la directora de Dorcas, ¿usted me puede regalar un mercado a mí? Ensacado, encorbatado, bien vestido, bien hablado, bien parado, todo un caballero. Y todos voltearon a mirarlo así. ¿A usted? Sí, hermanos, es que ustedes no saben el drama por el que estoy viviendo. Llevo meses sin poder trabajar. Porque no sabemos, ¿sabe por qué? Porque no oramos los unos por los otros, porque no nos dedicamos no a averiguar la vida, sino, hermano, alguna necesidad para orar por usted. Y el pensamiento dice: si sois tolerantes, no transmitiréis a los demás vuestro pretendido conocimiento de los errores y equivocaciones de vuestro hermano. Trataréis de salvarlo porque fue comprado con la sangre de Cristo. Considerándote a ti mismo. Hoy estamos bien. Tal vez, hermanos, nosotros nos sentimos celosos, entre comillas, porque eso no es celo, de las cosas de Dios. Y arremetemos. Cuando yo soy celoso de las cosas de Dios, amo a mi hermano. Oro por mi hermano. Y busco, si yo veo que el hermano Peñita está fallando, mi trabajo no es decir: es que este hombre no trabaja. Mi trabajo es de decirle: hermano Peñita, vamos y hacemos los dos la obra. Yo la hago de esta manera, tal vez a usted le puede funcionar así. Es ayudarlo. Eso se llama amor por el hermano, tolerancia por el hermano. Es la forma como yo debo vivir para la gloria del Señor. Y finalmente, hermanos, yo quiero leer lo que dice Mateo, el capítulo 22. Y el versículo número 36. Maestro, ¿cuál es el gran mandamiento en la ley? Jesús le dijo: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón
y con toda tu alma y con toda tu mente. Este es el primero y grande mandamiento, y el segundo es semejante a este, no es muy inferior: amarás a tu prójimo como a ti mismo. ¿Sabe cuánto vale un alma? La sangre de Cristo Jesús. Por eso usted y yo no tenemos derecho, hermanos, a extraviar la sangre de Cristo Jesús. Lo que valió un alma no fue oro ni plata, la sangre de Cristo Jesús. Cuando veamos al hermano caído, démosle la mano, saquémoslo, ayudémoslo. Si lo vemos, hermanos, que está en alguna situación, oremos por él. Ese es el trabajo del hermano, considerándote a ti mismo. Alguien un día me dijo: pastor, ¿usted tiene hijos? Y le dije: sí, tengo un hijo varón. Pues no diga ladrón entonces, porque atrás tiene a su hijo, pastor. ¿Tiene hijas? Sí, tengo una niña de 15 años. Pues no diga prostituta, porque tiene hijas, pastor. Cuidemos lo que decimos y cómo lo decimos, mis queridos. Yo no soy de los que venga la florecita, que se reconcilien, que no, hermanos, a veces se agrandan las situaciones. Pero si usted cree que necesita y que entendió el sermón de hoy y que quiere ser una mente de ideas brillantes, hermanos, necesita cambiar hoy. Esta iglesia necesita volver a crecer, volver a ser la iglesia misionera. Precursores, pioneros, la iglesia de 85 años de la Asociación de Colombia, pues que se demuestre en el amor, que se demuestre en el servicio, que se demuestre en el compromiso los unos por los otros. Amémonos como hermanos, amémonos de corazón. Si hay alguien, yo voy a desafiar aquí, si hay alguien que cree que se ha equivocado y que quiere de aquí para adelante mirar con otra historia, yo quiero orar por usted aquí.